Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes. Nuestros comentarios hoy día 8 de agosto 2020. Concluimos, por supuesto, una semana con un trajinar político bastante complicado. Hay grandes retos para el presidente de la República y, por supuesto, también para el Parlamento Nacional, que con este enorme trastabilleo, errores políticos que vienen desde nuestra independencia del Perú, errores tras errores, amigas y amigos, que no han permitido crecer como hijos de la libertad, como hijos de una democracia, por supuesto, aún frágil todavía, donde nuestra clase dirigencial y nuestra clase política realmente tiene mucho que aprender. Mucho hemos conversado de este aspecto, amigas y amigos, que nuestra constitución tan amplia y sabia ciertamente, nunca seguramente el espíritu del legislador pudo imaginar que el gran soberano que es el pueblo, el que elige a los gobernantes, no necesariamente elige a los que mejor nos representan, y eso es lo que ha venido ocurriendo desde la independencia de nuestro querido Perú. Por supuesto que es libre la opinión y en el marco del respeto, en todo caso, la búsqueda de las coincidencias y el respeto a la discrepancia, podríamos decir que el partido del FREPAP, el partido del Pescadito, de alguna manera recoge el gran sentir de ese gran soberano que es el pueblo, porque definitivamente frente a una pandemia mundial, frente a una situación de nuestra salud y hospitales colapsados, pero sobre todo también nuestra economía tan venida abajo en los últimos 100 años, significa pues que la unidad de la verdadera grandeza es la que debe primar la búsqueda de las coincidencias entre el Parlamento y el Ejecutivo. Eso no ocurrió definitivamente en la fecha pasada en que Pedro Caderiano acude al Parlamento y bueno, ahora tenemos ya al nuevo Premier que este martes 11 de agosto acudirá al Parlamento. Parece que en definitiva no podemos esperar, en todo caso lo mínimo que podemos esperar de este Parlamento es que dé el voto de confianza para que en esta emergencia que vive nuestro país y el mundo se puedan dar las medidas inmediatas para seguir de alguna manera, seguir recuperándonos de esta difícil situación económica y de salud que vivimos todos los peruanos. ¿Cómo desatar ese nudo gordiano en que está precipitada nuestra política? La mejor manera, por cierto, es la búsqueda de las coincidencias al margen de algunas situaciones en que lamentablemente, queramos o no, hay representantes que están en el Ejecutivo sacando ventaja, como también desde el privado, como hemos visto en el caso de las clínicas o algunos negocios que han pretendido lucrar con la salud de todos los peruanos. Necesitamos reaprender, necesitamos madurar políticamente, necesitamos que nuestra democracia deje de ser frágil y se convierta realmente en un valor tan relevante para todos los peruanos. Ahora se viene, por cierto, una elección que está muy a puertas. Vamos a tener, pues, ciertamente una campaña hacia el nuevo, hacia el cambio presidencial, hacia el cambio de los parlamentarios, bastante atípico, por decirlo menos, porque no habrá, pues, las grandes campañas como elecciones anteriores, las plazas públicas, los discursos de plazuela en cada pueblito del país, no existirá mientras convivamos con este virus tan lamentable, ¿no? Y si a eso lo agregábamos antes que había políticos que la fanfarronería de algunos candidatos era su signo distintivo, seguro eso se trasladará ahora a las redes sociales o se trasladará a los YouTube, donde seguramente dejarán también sus ofrecimientos al pueblo, pero lo que queremos es que esto esté revestido de una transparencia, la honestidad, pero también el conocimiento de lo que significa la gobernanza, que es lo que realmente se necesita hacer cambios. Un año, como bien se ha llamado, el año del pato cojo, por lo corto y por lo atípico de una campaña de ofrecimiento y de dar a conocer las propuestas al pueblo,
y también por una ligereza que tampoco nos quedaba otra alternativa, porque claro, el mandato constitucional ya está normado, así que se necesita el cambio de gobernantes como corresponde, ¿no? Un aspecto fundamental en esta semana y en este mes, julio que se va, y vamos a estar en un mes de agosto, en un escenario también complicado, es lo que advertimos el día a día, amigas y amigos, porque claro, la ciudad está en una situación de bastante peligrosidad. Los que asaltan, lamentablemente han cambiado ese chip de antes te asaltaban, pero ahora viene el aditivo de que pueden dispararte en forma inmediata por un mínimo objeto o una pertenencia de valor mínima, puedes perder la vida, ¿no? Por cierto que, claro, se han reforzado todas las medidas, pero es insuficiente, ciertamente, porque todos los que son capturados van a la fiscalía, es, claro, sumario, rápido, las investigaciones en el caso de faltas menores o por montos menores, pero igual hay grandes retos para la fiscalía y para el Poder Judicial, no solo, por cierto, para las autoridades policiales, sino que muchas veces la ciudadanía se viene quejando cómo es posible el esfuerzo que hace la policía, cómo es posible el esfuerzo que hacen, en todo caso, los comisarios en marco de una transparencia, llevar a la fiscalía el caso, y lamentablemente en fiscalía terminan dándole libertad a este ciudadano que tiene una práctica recurrente de robos a doquier por las calles de nuestra ciudad. En ese aspecto se necesita también la transparencia, porque de lo que se quiere es evitar que bajo un manto de sospecha, o en todo caso bajo actos subrepticios en algunas autoridades, terminan liberándose. Y todo el pueblo se pregunta, por cierto, cómo es posible que sea liberado este delincuente, ¿no? Mayor aún, si hay un aspecto revestido de eh, eh, la fragancia o la cuasi fragancia, ¿no? Estos aspectos se tiene que tener mayor revestimiento de transparencia como corresponde y como siempre debió ser, pero lamentablemente aún falta darle mayor peso de reforzar y que la ciudadanía realmente perciba esa transparencia que tanto anhelamos todos los peruanos. Un aspecto también fundamental, amigas y amigos, que hemos visto en ya los procesos judiciales, en todo caso donde ya participan los juzgados correspondientes, donde participan los abogados de los imputados o los abogados de los investigados, y donde por supuesto su dura y titánica tarea que tiene que hacer la fiscalía, el fiscal, que tiene que hacer su trabajo y bajo sustentos bastante, digamos, reforzado, y que no haya ninguna debilidad dentro del aspecto de la materialidad de los hechos, son grandes retos que también debe estar mayor transparentado ante la ciudadanía, porque hemos advertido cómo la ciudadanía se pregunta en el caso de la ciudadanía, perdón, de la ciudadana Nadine Heredia, que claro, la fiscalía pedía 36 años de prisión preventiva. Por supuesto que el juez lo ha rechazado esta pretensión de fiscalía. Sin embargo, hay muchos ya que se vienen preguntando y por qué en el caso de Keiko Fujimori no tuvo el mismo resultado tan feliz como la ex primera dama. Estos aspectos que la ciudadanía se viene preguntando, en todo caso, siempre hay que verlo todo. ¿Por qué es que se toman decisiones de una u otra manera? Hay que ver la parte material de los hechos, ¿no? Porque eso va a implicar una mayor confianza en nuestras autoridades, en nuestro Poder Judicial, en nuestra Fiscalía, en nuestro Parlamento y ciertamente el Ejecutivo, quien ejecuta los gastos, quien ejecuta los presupuestos y sobre todo, por ejemplo, ahora que vienen ya trabajando también el nuevo marco macroeconómico multianual que ya estamos prácticamente a puertas de vencimiento de acuerdo al cronograma que se establece, ¿no? Ámbito laboral, amigas y amigos, nosotros hemos venido viendo esta semana como la preocupación enorme de la masa laboral es cómo sostenerse de alguna manera en una crisis tan complicada. Por un lado tenemos que, claro, se traslada las actividades del trabajo remoto, trabajo home office o trabajo desde sus casas, donde
se debatía un poquito el aspecto del control en la rigurosidad de cómo el empleador controla el rendimiento laboral del trabajador, pero claro, hemos visto cómo la flexibilidad es un aspecto tan fundamental, pero sobre todo el rendimiento y la productividad del trabajo del colaborador desde su casa es lo mejor y una alternativa inmediata para arribar a un acuerdo de pago en función de cuánto me están rindiendo, y eso implica también un reto para el empleador para tener un índice de medición del rendimiento laboral, de la productividad del trabajador, porque definitivamente eso es algo que se va a mantener seguramente por un año más, hasta 2021-2022, y claro, la tendencia es que frente a una ciudad colapsada en el transporte, una buena alternativa es que se mantenga el trabajo remoto o el teletrabajo, ciertamente, ¿no? En el ámbito tributario, amigas y amigos, que tanto hemos conversado, las medidas dadas desde el Ministerio de Economía y en coordinación también, por supuesto, con la Administración Tributaria y las políticas fiscales del INMEF, nada son suficientes en estos tiempos porque se ha dado aspectos de permitir alargar los plazos, facilidades al contribuyente en cuanto a los pagos de los tributos, en el pago del impuesto a la renta, en cuanto al pago del IVA o el IGB, los fraccionamientos correspondientes, mayor flexibilización en cuanto a la tramitología, pero las empresas, en una situación en que muchas veces ya muchas empresas vienen pensando que tendrán que liquidar, como ha ocurrido en el caso de esta empresa de transporte, por ejemplo, por ejemplificar solo un caso, el caso de transporte Soyo, ¿no? Y así muchas empresas en el mercado, como por ejemplo del sector de gastronomía y restaurantes que han venido cerrando, o se han visto obligados a cambiar de giro, etcétera. Aún con la juramentación del nuevo gabinete se aclararán nuevas alternativas para darle mayor respiro a las empresas. Nada es suficiente, decíamos, porque ni siquiera estas alternativas de los préstamos de Reactiva Perú han sido suficientes para el ámbito empresarial. El mundo vive preocupado también porque, claro, la economía de todo el mundo en el precipicio, pero también advertimos la insensatez económica por algunos gobiernos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Es efectivamente a veces desaciertos en las políticas de gobierno o en las mismas políticas de Estado para enfrentar en forma inmediata, pero sobre todo acertadas para que no colapsen, como el caso de nuestro país. Internacionalmente vemos que todos han apuntado un análisis frontal a Perú, nuestro país, porque dicen, si el Perú tomó las medidas inmediatas, el país de Latinoamérica que tomó las acertadas medidas inmediatas frente al coronavirus, pero en el devenir del tiempo hubo muchos desaciertos ya en las medidas que fue dado el gobierno. Equivocaciones, errores que nos costarán muy caro a todos los peruanos y seguramente los gobernantes de turno tendrán que enfrentar con transparencia a todas las preguntas que le haga el gran soberano que es el pueblo en algún momento cuando estemos superando esta crisis de salud y crisis de la economía de nuestros bolsillos. Hoy estamos de aniversario, por cierto, desde Círculo Virtuoso y nuestra firma jurídica, de tal manera que yo agradezco también a todos los saludos y nuestro compromiso renovado, por cierto, nuestras energías para seguir trabajando por un Perú más justo, un Perú con unidad, esa unidad de la verdadera grandeza, porque si no hay unidad, poco podremos hacer. Esperemos que juntos salgamos airosos de esta difícil situación que estamos viviendo el mundo entero. Bien, amigas y amigos, nos vemos en la próxima edición.